porastele.tv. Amigos, muy buenas tardes. Como todos los miércoles a las 13 horas estamos aquí en Contrapunto TV, que se transmite por astele.tv. Como se anunció con anticipación, pues hoy tenemos un tema candente que está en el debate público y que es de gran interés para todos los ciudadanos. Tiene que ver con el Plan Nacional de Seguridad, bueno, lo llaman Plan Nacional de Paz y Seguridad, que anunció López Obrador la semana pasada. Y para analizar este tema, pues tenemos a un verdadero experto en temas de anticorrupción, austeridad, y naturalmente de fiscalías, de seguridad naturalmente, que todo tiene que ver. Nada menos que Mario Velasco. Gracias, Enrique, gracias por invitarme. Te agradezco mucho que estés con nosotros. El agradecido soy yo. Creo que ahora nos vas a ilustrar mucho de este tema. ¿Verdad? Que es un Esperemos. Tema que, como es natural, genera grandes polémicas. Sin duda. ¿No? Genera, por un lado, esperanza, pero también escepticismo. Sin duda. Entonces, bueno, pues yo creo que vamos a aprovechar que está aquí Mario con nosotros para poder comentar sobre este tema que, como se podrá ver, tiene que ver con muchas cosas. O sea, realmente, pues en un programa pues difícilmente podemos hablar de anticorrupción, de justicia transicional, de la Guardia Nacional, en fin. Yo creo que la Guardia Nacional de alguna manera engloba muchas cosas. Y bueno, vamos a empezar con algún tema que no genera ninguna controversia, que es el tema del diagnóstico. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. El tema de los homicidios, ¿no? Que este año se han ido rompiendo, sí, claro. se han roto récords, ¿no? De inseguridad, de violencia en este país, ¿no? O sea, no se recuerda en muchos años tanta violencia, tanta muerte. Mario, ¿cómo ves este mapa, verdad, de estados que antes no se oían, como Nayarit, Guanajuato, ¿no? Quintana Roo. Así es, Colima. Quintana Roo. Así es. ¿Cómo ves este récord de homicidios, de violencia, Mario? Bueno, pues yo creo que evidentemente vemos todas las fallas institucionales, toda la legislación inadecuada, vemos también que pues no han funcionado las fórmulas que hasta la fecha se han elaborado para combatir este tema. Vemos también que pues obviamente en las regiones hay unas que están pues en grave crisis, lo han estado, pero se ha deteriorado, como bien dices. Pero fíjate cómo ves Quintana Roo, Guanajuato, Nayarit, sí, claro. Esos estados son los que han multiplicado. Sobre todo Guanajuato. Ahora, por ejemplo, también la administración del pasado gobernador Márquez, pues bueno, creo que incluso lo habíamos platicado aquí, pues se cometieron muchas anomalías, desde mal uso de recursos federales para combatir la corrupción, lo acreditó bien la Auditoría Superior de la Federación. Evidentemente, pues todo el huachicol, lo que es la refinería Salamanca, además,
que es un sitio estratégico Guanajuato para el Paso y el Bajío, ¿no? Y se contradice también con una gran pujanza económica que hay, pero hay una grave delincuencia y sí se deterioró, sobre todo en el sexenio del gobernador que acaba de salir, de Miguel Márquez. Sí, porque fíjate, qué bueno que mencionas lo de pujanza económica, ¿no? Así es. Quintana Roo, pues es un estado... La potencia turística, ¿no? Exacto, mundial, ¿no? Mundial. Es una potencia mundial. El aeropuerto más importante de México después de la capital, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, fíjate cómo no hay un nexo directo, ¿no? Porque por un lado podrías decir, bueno, los estados pobres, de subdesarrollo, de extrema pobreza, que evidentemente hay violencia, como Guerrero, ¿no? Indudable, ¿no? O Oaxaca. O Oaxaca. O Chiapas. O Tabasco. Exacto. Y como en estados que pues están prosperando, como Quintana Roo, Guanajuato, ha crecido la violencia, ¿no? Bueno, quizá por eso también, porque son plazas muy deseables para distintos cárteles, ¿no? Qué bueno que mencionas el tema de los cárteles, porque justamente, si podemos ver la siguiente imagen, por favor, como parte del... Fíjate, aquí tenemos los cárteles, ¿no? A lo mejor no está muy actualizado, porque pues ha habido... Pero son los principales, ¿no? Y digamos, lo que falta del mapa es que ha habido otros que ya han caído más en desgracia, como los templarios. Así es. Y otros que han adquirido más fuerza, como el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Que en este mapa pues apenas se ve, ¿no? Sí. Si te fijas, el tono verdecito ahí medio. Bueno, claro. Precisamente el cártel Jalisco Nueva Generación, en el tema de Colima y de Guanajuato, es precisamente uno de los que ha disputado esas plazas y por eso es tan problemática la situación ahí. ¿Cómo es que nos volvimos un país de cárteles, Mario? Bueno, yo hace poco en el Castillo de Chapultepec se organizó también un foro de paz y justicia y ante una pregunta y un comentario similar al que me acabas de hacer, yo mencionaba un argumento del gran Federico Campbell, me gustaba mucho cómo escribía. Del papá. El papá, Federico Campbell, papá. Y Federico Campbell decía que somos una república mafiosa, así como en Italia muchas veces se habló que era una república mafiosa. Pues México es una república mafiosa. Hay cárteles de todo tipo. Pero no éramos así, o sea, tuve... Quizás estaban más controlados y más de closet, pero pues, todavía hasta los 70, digamos, que es cuando ya empezó a aflorar de alguna manera con cierta fuerza. Sí. Pero como que era algo más focalizado, ¿no? Ya ves que en Sinaloa la Operación Cóndor, pero no estábamos... Y más por la tradición que había de familias en Sinaloa que se dedicaban al tráfico de drogas, quizá Tamaulipas por el paso fronterizo. Badiraguato, ¿no? Que ha sido una capital de Caro bueno, Quintero, ¿no? Y también el Mayo también es de allá. Exacto. El Mayo Zambada. Exacto, bueno, pero digamos... En Sinaloa. Todavía en los años 70, pues México no era como ahora. O sea, ahora ya... O sea, todavía, fíjate, los 70, pues Colombia no era el país que estaba más estigmatizado, incluso hasta los 80, ¿no? Así es. Que era un peligro salir a las calles de Bogotá, decían, ¿no? Y en cualquier parte del mundo decir Colombia no era hablar de narcotraficantes, desgraciadamente. 80s, 90s. Pero pues ahora ya el mexicano ya se volvió sinónimo de narcotraficante. Es muy grave eso, Mario. Bueno, yo creo que también debemos de checar que tú que eres politólogo y te has metido mucho al tema del estudio de la democracia, también ha habido una relación inversamente proporcional entre mayor apertura democrática, menor control policíaco por el tema de violaciones a los derechos humanos y muchos excesos que se cometieron, al Estado irse retirando de muchas tareas de control político y político-policíaco, evidentemente inversamente proporcional alguien ocupó esos espacios. Y fue la delincuencia, que además empezó a tener más recursos para ir comprando más políticos, más jueces, más autoridades, crecer más. Claro, el poder del narco se ha ido fortaleciendo. Sí, claro. Recuerdo lo que un día había sido el prestigiado servicio secreto de la policía del DF, que incluso fue la que capturó a Siqueiros cuando aquel atentado a Trotsky, y posteriormente incluso a Trotsky le avisaron que tenía una persona, ¿no?, que sería el asesino del Piolé, Ramón Mercader, le avisaron que lo había reclutado la inteligencia soviética en la Guerra Civil Española.
que estaba al frente el general Leandro Sánchez Salazar, pero que el servicio secreto de la policía era prestigiado porque sabían exactamente dónde se había cometido el delito, identificaban los modus operandi, pero vimos que en la época de Durazo se transformó en lo que era la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, ¿no? Un órgano quizá temible, pero no solamente para atacar a los delincuentes, sino también en términos de violaciones de los derechos humanos, lo que corresponde a lo que fue la Dirección Federal de Seguridad. Es decir, el tema es que muchos de estos organismos policíacos o de seguridad que un día fueron eficaces, fueron penetrados por la delincuencia organizada o empezaron a participar en tareas indebidas y obviamente pues se pervirtió y se corrompió su razón de ser. Y fíjate qué bueno que mencionas esta variable porque, pues digamos, si se viera muy superficial el asunto, se establecería un nexo entre pobreza y narcotráfico, ¿no? Así es. Pero, por ejemplo, en México la pobreza y la desigualdad han sido endémicas. No es un fenómeno que se asocia al neoliberalismo, ¿no? Que recientemente, efectivamente, el neoliberalismo agravó estos problemas. Provocó la concentración del ingreso. Pero ya estaba antes. O sea, no son creados por el neoliberalismo, ni siquiera por el capitalismo. Son problemas históricos. Sí. Que vienen desde la colonia, por lo Pero menos, yo creo que ¿no? el neoliberalismo económico es muy diferente al capitalismo de cuates. Sí, no, de acuerdo. Yo creo que el liberalismo, en el liberalismo económico, neoliberalismo, como lo mencionas, se respeta la ley y se respetan los acuerdos y hay un Estado de Derecho fuerte en el liberalismo o en el neoliberalismo económico. No nada más son las variables económicas, sino son las jurídicas que sustentan ese mercado. Definitivo. Entonces, si tú tienes un mamotreto con estos niveles de impunidad y corrupción y le dices que es neoliberal, pues lo que hay es más bien una fase muy previa de liberalismo económico, un mercantilismo semifeudal, un mercantilismo distorsionado, que es en realidad un capitalismo de cuates, que es donde se provoca la concentración del ingreso. Exacto. El liberalismo económico también habla de justicia social y de libertades, ¿no? De acuerdo. Pero fíjate, hay una variable que es importante considerar y que nos distingue a otros casos que obviamente obviamente son diferentes, y me voy a ir a un extremo que es, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Sí. Que obviamente no se puede comparar, obviamente porque hay una diferencia entre el Sol y la Luna, ¿verdad? Muy asimétrica. Pero fíjate, si nos situamos en los años 20 o 30, ¿no? Y tengo muy presente, por ejemplo, el caso se me escapa el nombre de un secuestro, un tipo que secuestró a un potentado, ¿sí? Nos hablamos de los años 30. Y estuvo más o menos en cautiverio la persona secuestrada, pues unas semanas, a lo mejor hasta un mes, o ponle 2 meses. Uh-huh. Pero al final de cuentas lo liberaron y capturaron al delincuente, ¿no? O sea, antes de que hubiera todo este aparato tecnológico, institucional, que ahora tiene el FBI, la CIA, ¿no? Que Estados Unidos tiene unas fortalezas tremendas, ¿no? Seguridad interna. Exacto. Pero ve cómo finalmente estos países gradualmente se han ido fortaleciendo. Sí. En cambio, en México, justamente a raíz de la crisis económica, el neoliberalismo, en fin, el Estado se ha debilitado, ¿no? Porque se achicó también, ¿no? Por eso se achicó, se ha debilitado sus capacidades. Sí, claro. ¿No? Sus capacidades como Estado, y eso es una variable que ha influido para que el crimen organizado se lo devore. Florezca, claro. ¿No? No, y además el otro día en este foro también que se organizó en el Castillo de Chapultepec, hizo un comentario alguien muy interesante, donde la geopolítica exportadora de México es el narcotráfico. Por ejemplo, hay un juego muy interesante de PlayStation 4 que se llama Ghost Recon, que trata de un cártel mexicano con una ideología de la Santa Muerte que necesita de un país para apoderarse, y seleccionan a Bolivia. Llegan a Bolivia, se enfrentan con el ejército boliviano, es tan cruenta la lucha, claro, en lo ficcional del juego, que resulta que logran un acuerdo donde el ejército boliviano se retira por obtener la paz y el cártel mexicano llega con su cultura del narcotráfico, con sus corridos, con sus series de televisión, con sus armas, con su vestimenta, con su ideología, hasta con su religión.
Entonces se ha convertido en una fuerza exportadora muy fuerte el poder de estos cárteles de la delincuencia organizada, donde México es como si interviniese como Estado nacional, pero son este poder fáctico dentro del Estado, el que llega y se apodera de muchas parcelas de poder, incluso fuera del territorio nacional. Amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv. 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 Sí, ahí están metidos. Son los banqueros. Amigos, estamos de regreso aquí en Contrapunto TV. Bueno, digamos, en síntesis, ¿verdad? La criminalidad está fuera de control, los narcos cada vez más poderosos, cada vez más desaparecidos. También se habla de que México es un país de fosas, ¿no? Así es. Donde cada vez encuentras más desaparecidos. En fin, es un diagnóstico realmente terrible. Y bueno, pues este es el escenario que enfrenta el nuevo gobierno, que es una papa caliente que se ha ido heredando de gobierno en gobierno. Y bueno, pues finalmente el 14 de noviembre, si no me equivoco en la fecha, Así es. se presentó el Plan Nacional de Seguridad, que es motivo de
comentario. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Bueno, antes de hablar del plan, se olvidaba este contexto específico de cómo la Corte echó abajo, o sea, realmente fue muy penoso para el gobierno de Peña, ¿verdad? Así es, Que echó abajo la Ley de Seguridad Nacional por anticonstitucional. así es. O sea, aunque se impugnaran algunos artículos, finalmente echó abajo toda la ley. ¿Qué piensas sobre esta ley que trataba de darle certidumbre jurídica al ejército? Mira, yo sí estoy de acuerdo con que las Fuerzas Armadas tengan un marco legal de actuación. Yo sí estoy de acuerdo porque no podemos hacer que el soldado vaya a combatir al narcotráfico con las capacidades que tiene, que son no las de un policía, sino las de un militar, donde ahí la orden más que detener es matar. Y aún así se les instruía para que en términos de derechos humanos respetasen ciertas partes del procedimiento, pero que también estuviesen descobijados en su actuación, de que si actuaban de modo tal o de alguna manera podían ser sujetos de responsabilidades por las autoridades civiles sin dar claridad a su actuación, pues yo creo que también los metíamos en un dilema donde decían, bueno, voy en defensa de la sociedad, me lo pide la autoridad civil. Y si actúo, pues también puedo ser sujeto de responsabilidad porque me van a acusar de violador a los derechos humanos. Creo que la Ley de Seguridad Nacional era un buen intento por lograr dar certidumbre al ejército en su actuación, con todas las imperfecciones que podía haber y que se tenían que corregir. Sin embargo, pues bueno, la Corte decidió echarla abajo y el ejército ha quedado ahora pues sin un marco legal. Creo que por eso López Obrador, entrando al tema, ha decidido que si estaba acotado por el margen tradicional, con la mayoría que tiene ejercerla y hacer que esos márgenes se adecuasen, más bien ampliar los márgenes para la actuación del ejército, ya no una ley específica que les diera cierta margen de maniobra, sino más bien constitucionalmente agrandas los márgenes. Es que una crítica fuerte a la Ley de Seguridad Interior era que se institucionalizaba la actuación del ejército en tareas de seguridad pública. Así es. Y creo que todo el mundo coincide, ¿verdad?, que tal como está la situación de las fuerzas de seguridad, pues es inevitable que el ejército, la marina... Las fuerzas de seguridad locales, las policías municipales y estatales. Que intervengan ante la grave crisis que hay. Sí. Pero siempre se decía, bueno, es una actuación temporal, ¿no? Así es. Y la ley lo que hacía era institucionalizar, o sea, volverlo atemporal, ¿no? Creo que esa era una de las críticas fuertes a esta ley. Y bueno, finalmente la Corte, pero no deja de ser paradójico que ese mismo día, y si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Aquí tenemos un cuadro que obviamente se ve con letra muy chica. Esto se hizo antes de que se hiciera el anuncio, pero porque se dice, ¿qué sabemos, no? Entonces se habla justamente de que trata de ser un plan integral. Y aquí se habla se crea la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no?, que es un hecho importante, ¿no? Se habla de cómo se va a dividir el país por distintas zonas de prioridad, ¿no? Se habla de la Guardia Nacional. Así es. ¿No? Los famosos cuadrantes que Exacto. se hicieron cuando López Obrador era jefe de gobierno de la Y ciudad. que se crea la Agencia Nacional de Inteligencia, Así es. que desaparece la Comisión Nacional de Seguridad, ¿no? O sea, aquí se mencionan algunos de los ejes que va a integrar el Plan Nacional de Seguridad. Así es. Que va más allá de ese cuadro, Uh-huh. porque, digamos, entre los ejes se habla sobre la anticorrupción, ¿no? La lucha contra Y la corrupción. el desarrollo social también. Se supone que tiene un enfoque multidisciplinario. O sea, bueno, justamente lo de la anticorrupción se ha comentado, ¿no?, de cómo se ha penetrado el crimen organizado. Así es. ¿no? Y luego lo del desarrollo social, que se habla que es un punto que me gustaría que comentáramos, Sí, claro. que justamente el nuevo gobierno pone una especial atención en los programas sociales. Sí. ¿Cómo se daría este vínculo entre los programas sociales y el crimen organizado? ¿Cómo está ese vínculo? Mira, casi las recomendaciones mundiales en el tema de seguridad, incluso
cuando en los 80s estaba la teoría pentagonista de la seguridad nacional en el conflicto este-oeste, muchos países de América Latina como Argentina o Brasil, desarrollaron consejos nacionales de seguridad, pero también desarrollaron consejos nacionales de desarrollo, entendiendo que el desarrollo tiene que ir aparejado al tema de la seguridad y de la seguridad nacional, precisamente porque a mayor desarrollo puede haber mayores condiciones para que se dé la seguridad. En el tema concreto de México, incluso muchas recomendaciones, alguna vez por mi paso por la PGR, algunos miembros de los servicios de seguridad, cuando venían a reuniones en México sobre determinados temas, no dejaban de hablar que que invirtiésemos en los temas de desarrollo social. Es decir, por donde hubiera extrema pobreza, podía haber un reclutamiento o caldos de cultivo para que la delincuencia floreciese o bien tuviese empatía con los delincuentes para lograr sus propósitos. Pensemos en el huachicol en Puebla. El huachicol en algunos, los ductos de combustible pasan muchas veces por poblaciones que tienen graves carencias. Entonces les decían los delincuentes del huachicol a los pobladores: oye, ayúdeme a picar los ductos, porque hoy siempre te han dicho que el petróleo es tuyo, ¿no? Sí, claro. ¿Y has visto los beneficios de eso? No, pues no, vivo en la pobreza. Imagínate, todo este dinero se lo quedan los directivos de Pemex, o bien quienes tienen automóviles o la gente que más se beneficia. ¿A ti en qué te ha beneficiado? El petróleo es tuyo, pícalo, vamos a extraerlo para que tengas un beneficio inmediato. Ya había un componente ideológico en eso. Entonces sí, la gente participaba en algunos sitios y se volvían colaboradores también por su necesidad. Pero así lo vemos también que en poblaciones, ¿verdad? Como evidentemente todos los ejércitos del mundo utilizan esas técnicas de reclutamiento. En Estados Unidos los Marines los marinos van a las zonas más pobres, donde hay minorías de afroamericanos o mexicanos, y los animan a que se enlisten. Aquí también los ejércitos irregulares del crimen organizado, de la delincuencia, van a las zonas pobres, con donde hay muchos hijos de madres solteras, muchachos que sus mamás o sus padres trabajan todo el día, que andan todo el día con la calle con amigos, en el pandillerismo, y los reclutan. Entonces sí creo que en esta transversalidad, para lograr la seguridad, hay un componente interesante y que tiene que ver con también una visión multidisciplinaria de atacar el tema de la seguridad a través de estrategias específicas del desarrollo social. Algunos podrán decir: oye, no puedes comparar lo que le va a dar la delincuencia organizada a un chavo a los 3,000 pesos o 2,000 pesos que pretende darles el gobierno que va a encabezar López Obrador. Quizá, pero no puedes regalarles a mi juicio no puedes regalarle a la gente así y no hacer nada del Estado. El Estado tiene que intervenir para recuperar espacios y para no cederles a la gente y que entre en disputa el hecho de que puedas tú evitar que sean reclutados por la Yo delincuencia. creo que estamos de acuerdo en que el hambre es mala consejera, ¿no? Y sobre todo las carencias. Exacto. El efecto de demostración de quién sí tiene y quién no tiene. Es un ejemplo de que efectivamente las injusticias, la pobreza, la desigualdad que existe en México, y sabemos que México es de los países con más desigualdad. Así es. Países con más desigualdad. Así es. Donde también están los hombres más ricos del mundo, por cierto. Exacto. Creo que ese diagnóstico es compartido. Es blindado, ¿no? No hay discusión al respecto. Así es. También pienso que los programas sociales pueden ayudar, Sin duda. ¿no? Pero Como parte de la estrategia transversalmente, ¿no? No, definitivo, pero aquí hay un punto, ¿no? O sea, obviamente si hubo un déficit que el neoliberalismo generó en México, fue justamente que el Estado recortó el gasto social. Así es. Y solo hasta recientemente ya se ha ido revirtiendo, porque es indudable que sí ha habido más gasto social. Así es. En este siglo, ¿no? Pero Sobre lo ha todo, habido también malgastado. Hemos visto también que aunque se ha gastado más en educación, no ha servido ese mucho. es el punto clave, ¿no? Ese Así es el punto clave. Gastar mucho no siempre es símbolo de eficacia. Definitivo. Pero tampoco habría que ver si a través de esta política realmente se puede mejorar o es un paliativo a la situación de pobreza y desigualdad. Te lo comento por lo siguiente, ¿no?
Se comenta que estas políticas, y hay ejemplos que lo han mostrado, como que fomenta una cultura de servidumbre, ¿no? Sí. De que pues es muy cómodo recibir un subsidio. Sí, ¿no? te haces dependiente, ¿no? Esa situación. Exacto. Cuando más bien se pensaba, y el Estado no ha sido muy eficaz, pero yo pienso que la mejor manera justamente es el empleo, ¿no? Así es. O sea, el empleo. No Y empleo bien remunerado, no que los tanto- puede producir la iniciativa no privada tanto también. el subsidio, sino Sí, el eso. empleo. Porque, fíjate, aquí en la Ciudad de México, pues se podría decir que esas pensiones y esos subsidios que daban, pues ayudaron efectivamente para que la sociedad fuera más segura. No, y para que fuera más justa, porque recuerda que los viejitos o la gente de la tercera edad que eran maltratados y a veces vistos como parias o cargas en sus hogares, se invirtió la ecuación sociológica y ya las familias se disputaban tener una persona de la tercera edad porque significaba un Claro, ingreso extra, ese es ¿no? ese es un Yo buen creo que hay punto. un tema ideológico, digo sociológico ahí, De que acuerdo. se logró, ¿no? No, Invertir. pero finalmente la ciudad vive una situación de inseguridad tremenda. Sin duda. O sea, sí funcionó un tiempo. Y sin embargo, pues ya como pensando en un largo plazo, finalmente ya no está funcionando tanto. Así es. ¿Por qué? Porque si tú no generas empleos, a final de cuentas toda la familia va a vivir, a lo mejor le das el subsidio al adulto mayor, pues si los otros se quedan sin empleo, todos van a vivir de su pensión, Así es. ¿no? O sea, se corre ese riesgo, ¿no? Sin duda. Se corre ese riesgo de que finalmente, si no generas otras condiciones Así de es. desarrollo, no se resuelve el problema, porque obviamente nadie va a poder vivir con 3,000 pesos o 2,000 pesos o con 1,200, ¿no? Yo creo que la convivencia del mercado y del Estado es muy sana y desde una posición ideológicamente socialdemócrata o de la nueva socialdemocracia, yo personalmente coincido con eso. No hay mejor generador de buenos empleos y remunerados que el mercado. La iniciativa privada y la inversión, sí, pero también esa inversión también tiene que ser pareja, porque unos dicen, pues en el capitalismo de cuates y club de Toby, pues yo no tengo derecho a participar, ni que tengan certidumbre en mi participación o que haya equidad. Entonces yo creo que si vamos a hablar de una inversión, de un mercado necesario, pues el mercado tiene que ser también un poco más justo para los participantes, porque si es inequitativo lo que vas a hacer es que se siga la concentración y se ahuyente a que también puedan participar otros que puedan generar más esos empleos. Y es el Estado el que tiene que intervenir para eso, No, ¿no? por eso justamente lo que hacía ya que mencionas la socialdemocracia, siempre se ha buscado que sea la política fiscal el medio Uno de los instrumentos, uno de el los principal, instrumentos ¿no? fundamentales para Claro. justamente equilibrar, ¿no? Y que se invierta en Porque- educación y se gaste porque el bien, ¿no? riesgo, tú ahorita mencionaste uno de los riesgos de cómo pues, finalmente el poder económico del narco pues, es tan fuerte que estos 2,000, 3,000 pesos pues va a ser muy poco incentivo para no Así es. entrarle, o incluso ya es que se habla de darle precios de garantía a los campesinos, pero ante las drogas, ante cómo se cotizan las drogas, pues no es nada, ¿no? Pero también esa estrategia, recordemos lo que la próxima secretaria de Gobernación ha planteado, de ir un paso adelante sobre la legalización o adecuar el marco normativo también para el uso de determinadas drogas. Quizá yo creo que en esta transversalidad también se está pensando en arrebatarle espacios al crimen organizado, precisamente porque la prohibición les beneficia. Claro. Yo creo que hay una actuación transversal y Y- multidisciplinaria, ¿no? Y se puede legalizar también la amapola, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para evitar que se dé esa disparidad entre los precios del maíz. O la marihuana también, el uso de la marihuana, ¿verdad? Que ya se empiece a legalizar en términos también de su uso lúdico, no nada más medicinal. Claro, que es la tendencia mundial. Que es la ¿no? tendencia mundial. Entonces, Cada vez. yo creo que si se moderniza la visión de combatir en un sentido integral a la inseguridad desde un enfoque multidisciplinario, se va a lograr. Hay detalles a mí que no me gustan,
por ejemplo, que se traslade el Centro de Investigaciones a la Secretaría de Seguridad, no porque sea malo que haya una concentración en los temas de inteligencia y de investigación y análisis, que sin duda van a seguir ocurriendo en la Marina y en la Defensa, en lo que a ellos les corresponde, más allá del tema de esta nueva Guardia Civil. Pero sí creo que hay un factor exterior, como hoy lo dice muy bien Sergio Aguayo en su artículo. Creo que esta ley sí está olvidando que es muy importante también el sector externo. Amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos. Perdone, pero nos estaban Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv. 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 Bueno, amigos, estamos aquí en Contrapunto TV. Bueno, miren, el Plan Nacional de Seguridad implica analizar muchos temas. Obviamente está el tema de la amnistía, de la justicia transicional, pero hay un tema así que no quiero que se nos vaya el programa y que tenemos que analizar, que es el tema de la Guardia Nacional, que es un tema muy, muy espinoso, porque justamente una de las críticas básicas a este plan es de que se está militarizando al grado de que los cambios constitucionales
haría la intervención del ejército como algo permanente en tareas de seguridad pública. ¿Cómo es el tema de la Guardia Nacional, Mario? Bueno, en primer momento quiero decir que en casi todos los países donde hay policías nacionales de este tipo, siempre hay una intervención militar poderosa. Detrás de la Gendarmería francesa o la Guardia Civil española, aunque dependen de los ministerios del Interior, algo parecido a la Secretaría de Gobernación, y donde los civiles tienen gran preponderancia, siempre tienen un origen de entrenamiento militar, de dirección militar, ya que pues lo castrense se considera el escalón más alto de entrenamiento, mística, doctrina, de disciplina, armamento, potencia de fuego, etc. Entonces yo creo que es positivo que se dé esta situación máxime si la gente está pidiendo que no se retire el ejército de estas tareas, dado la gravedad del asunto en las regiones, porque muchas veces en la ciudad no percibimos lo que está pasando en Tamaulipas, en Michoacán, en Guerrero, lo que está pasando en Sinaloa. Entonces muchas veces, o en Quintana Roo, no dimensionamos el problema, pero en esos estados, en Colima, pues estar de pronto comiendo o estar visitando un centro comercial o comprando en el mercado y de pronto agáchate porque viene la balacera o porque ya es muy cruenta los niveles de criminalidad que hay ahí. Entonces yo creo que también hay una exigencia de las personas para que el ejército no se retire, pero que también eventualmente las policías municipales y estatales van a tener que mejorarse y van a tener que tener una mejor infraestructura. Qué bueno que mencionas ese punto, porque evidentemente para la cuestión de la eficacia siempre se busca conjugar la formación militar con la función policíaca. Así es. ¿No? Justamente por las atribuciones que tú mencionabas, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa con la cuestión estatal y municipal? De los grandes déficits que ha tenido justamente la lucha contra la violencia y la inseguridad, es de que los estados no han hecho la tarea. Entonces, si incluso se eleva a rango constitucional estas funciones de la Guardia Nacional, no es un gran incentivo, o lo contrario, que no haya incentivos para que se dé la modernización policiaca, el fortalecimiento policial. Sí, yo creo que lo que dices es muy importante porque a nivel municipal y estatal el problema está de que la penetración del narcotráfico o del crimen organizado ha hecho que estas policías se nulifiquen. De por sí, hay muchos municipios, casi el 45 o 40% de los municipios del país no tienen una policía municipal. Entonces, digamos que no se ha hecho lo necesario desde hace muchos años para que los gobernadores hagan la tarea. Vuelvo al ejemplo de Guanajuato, ahí donde la vida no vale nada y que ha sorprendido lo que ha pasado porque es un caso que conozco de cerca. La organización de la señora María Elena Morera, precisamente por el señalamiento que hizo la Auditoría Superior de la Federación de que en Guanajuato, en la pasada administración del gobernador Márquez, no se estaban destinando los recursos etiquetados para las tareas de seguridad pública que incluían mejora de adiestramiento, mejor compra de armamento, contratación y capacitación. El gobernador lo estaba destinando pues a lo mejor para comprarse una mejor camioneta blindada o para que sus guardaespaldas tuvieran una mejor camioneta blindada o bien contratar más guardaespaldas o subirse el salario a sus guardaespaldas. Ese tipo de anomalías, las cuales, insisto, han sido documentadas por la Auditoría Superior de la Federación, esas anomalías que hacen los presidentes municipales y los gobernadores impiden que se cumpla con el propósito de que se mejore la capacitación, adiestramiento, armamento, equipamiento de las policías estatales y por supuesto las municipales. Desde Felipe Calderón y Peña se pensaba siempre en el mando único. Siempre se ponía como solución mando único en lo que se mejoraba esa carencia, digamos, que ocurría en las policías estatales y municipales, para eventualmente, mientras se supliese, combatir el problema en el corto plazo y lograr esa eficacia. Pero no se logró, entre otros factores, por esto que te menciono. Pero fíjate, en el plano yo no he visto cómo la federación va justamente a contribuir
al fortalecimiento de estas capacidades que en los estados no se tiene. Tú ya comentaste bien anteriormente cómo la corrupción permeó, todo el mundo sabe cómo los gobernadores saquearon, ¿no?, el erario de sus estados. O hicieron mal uso de los recursos federales para el tema. Exacto. No se ve cómo se van a fortalecer estas capacidades estatales y municipales, considerando que muchos delitos no son del orden federal, sino Así del es. fuero común. Entonces, eso yo lo veo complicado en el plan, que no se ve cómo se va a dar ese fortalecimiento de estas capacidades estatales y municipales. Creo que lo que se está planteando bien en términos de la Guardia Nacional es para los temas que tienen que ver con los delitos federales. Exacto, pero a la gente, o sea, muchos son de delitos del fuero común. Sin duda, pero muchas veces recordemos también que estos delitos del fuero común a veces no lo son tanto, ni lo aparentan tanto, y se pueden perseguir por la rama federal, ya que aunque aparentemente se impactan en el orden común, tienen un origen federal. Por ejemplo, el tema del huachicol o el robo de combustibles. Ni qué decir del narcotráfico o del tráfico o trata de personas. Agarremos 3 factores. Obviamente, el secuestro puede tener un ámbito de localidad y puede aparentar ser un delito del orden común, pero cuando tiene que ver con que esos secuestros se dan por los temas de delitos como el huachicol o la trata de personas, evidentemente interviene lo federal. Y obviamente los delitos del orden común que tienen que atender las policías municipales y estatales, sobre todo las municipales, pues no están ocurriendo porque estas están mermadas, disminuidas, inoperantes o simplemente no existen. También se tiene que aparejar con este plan de seguridad qué va a pasar con esas policías. Lo que entiendo también es que parte de la estrategia es que en un tiempo se va manejando lo federal y en otro pues la mejora siempre a la que aspiramos de lo municipal y estatal. Pero insisto, Enrique, los gobernadores tienen que ponerse la pila. No, de acuerdo, pero yo veo aquí un vacío importante porque no se incluye este nivel. Se sabe que los delitos son complejos, sobre todo que el crimen organizado puede ser fuente de crímenes del fuero común. Sí. Y justamente esa complejidad obliga a que se fortalezcan las capacidades de investigación de todos los niveles de la policía y de gobierno. Así es. Y no se ve cómo se va a hacer esto. Luego también llama la atención, y justamente las críticas a la militarización, es que esta Guardia Nacional esté bajo mando operativo del Ejército. ¿Por qué crees que se hizo así, no que fuera un mando civil operativo? Bueno, yo creo que también las Fuerzas Armadas, recordemos que solamente hay dos países en América Latina donde los secretarios o ministros de la defensa no han sido militares, que son Cuba y México. En Venezuela, en Brasil, en Chile, en Argentina y hay en Guatemala. En Guatemala tampoco ha habido un civil como secretario de la defensa. Eso no se pone en duda. El secretario de Defensa es militar. Pero solamente en México y Guatemala. Pero la Guardia Nacional, que se supone que va a tener una función policíaca, pues tendría que de delitos federales, Sí, para sí, los delitos bueno, federales. Para los delitos federales, debería de ser un mando civil, porque es policíaco. Si tú le das un mando militar, entonces justamente genera esas dudas. Bueno, el jefe último, aunque sea el mando operativo, el jefe último es el presidente de la República, de acuerdo, que es un civil. De acuerdo, pero el responsable operativo es un militar, ¿no? Entonces justamente eso es lo que genera estas suspicacias de que se va a militarizar cuando estamos de acuerdo que efectivamente tiene que haber una formación militar, pero debería de ser un mando civil, sobre todo porque no queda claro dónde va a quedar la Policía Federal. Da la impresión que la Policía Federal va a desaparecer al integrarse a esta Guardia Civil, cuando más bien en diversos países se da una Policía Nacional y una Gendarmería de apoyo, ¿no? Bueno, en los países que hemos comentado, por ejemplo en Francia y en España, la Guardia Civil y la Gendarmería respectivamente son en apoyo de las policías metropolitanas en las zonas rurales donde no alcanzan esas policías a llegar. Sin duda eso pasa. Pero yo creo que aquí lo importante también que debemos de observar como preocupación es que actualmente la Policía Federal es la que tiene la mejor unidad antisecuestros, por ejemplo, del país.
¿no? Mejor incluso que la Policía Federal Ministerial Sí, de la es un PGR, es un buen próxima apunte. fiscalía. Ese es un buen apunte. Entonces, yo diría, bueno, se va a integrar junto con la Policía Militar y la Policía Naval, se va a integrar la Policía Federal para hacer la Guardia Civil. Pero que esas capacidades institucionales que se han logrado tras años de esfuerzo, como tener la mejor unidad antisecuestro del país, pues que se conserve, se incentiva y permanezca. Ahora bien, yo creo que también esta fuerza que se está creando es para contrarrestar el poder de fuego que ha adquirido la delincuencia organizada, donde, por cierto, en el plan de seguridad falta el sector externo, porque habría que ver también ese poder de fuego que tiene la delincuencia organizada, proviene de las armerías estadounidenses, sobre todo las ya identificadas desde la época de Calderón en el estado de Texas, por ejemplo. Entonces, el plan de seguridad, yo le vería las carencias del sector externo. Tendría que integrar eso. Como la cooperación con Estados Unidos, ¿no? Así es, y además, si el CISEN se va a ir para allá y se va a crear como muy parecido al nombre de la Agencia de Inteligencia de España, la Central Nacional de Información o lo que como se va a llamar ahora. Agencia Nacional de Inteligencia. Agencia Nacional de Inteligencia, como va a ser ahora el CISEN integrado ahí, también quien se va a encargar de la inteligencia política, porque la naval y el ejército van a conservar a sus servicios de inteligencia, pero este servicio de inteligencia de la Guardia Civil, de la Guardia Nacional Mexicana, cómo va a estar ahora integrado para que recabe la inteligencia política que requiere también el Estado para asesorarse. Amigos, agradecemos mucho su presencia aquí en Contrapunto TV. Como verán, quedaron muchos temas todavía por discutir y a lo largo, ¿verdad?, de los programas iremos también analizándolos. Agradecemos mucho a Mario Velasco, Gracias, que Enrique, estuvo por con invitarme. nosotros. Nos Gracias a vemos el todos. próximo miércoles para otro programa de interés internacional, nacional. Hasta la próxima. Astele.tv. Astele.tv.